Bueno, estamos aquí con María Lilia Mersdorf y vamos a preguntarle sobre una terminología que hoy en día se usa mucho, como es la desconstrucción. ¿Cuál es la opinión de María Lilia hoy, enero de 2023? Bueno, más que hablar de propiamente de la deconstrucción, yo hablaría del panorama que tenemos con respecto al 2023, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, hay una aspiración general para lograr vivir en paz, con salud y además con posibilidad de progreso, lo cual quiere decir que cada persona pueda realizar su proyecto de vida en concordancia, por supuesto, con una sociedad que le permita ese despliegue, ¿no es cierto? Y claro, entonces el panorama evidentemente no es muy fácil, o mejor dicho, no es muy claro, porque son tantos los factores que están incidiendo en la búsqueda de esta solución hacia el bien común, que es una aspiración de toda persona sana integralmente, ¿verdad? Me refiero también a la salud mental y salud también espiritual, además de la física, porque somos unidad. Bueno, yo a veces analizo los discursos de los políticos, ¿no es cierto? La aspiración general del pueblo es salir de lo que no nos permite justamente esos objetivos que he mencionado, ¿no? Pero yo escucho los discursos y yo digo, ¿pero qué es esto? Es un acuerdo de los que se enfrentan. Parece que se enfrentaran para ponerse de acuerdo. Claro que no me gusta generalizar, porque en toda agrupación, ya sea política, cultural, artística, bueno, en toda agrupación humana, los hay, diríamos, bueno, no quiero decir vulgarmente buenos, ni quiero hacer una separación entre buenos y malos, pero quiero decir que no están agrupados los malintencionados y destructivos de un lado y los otros positivos del otro lado. ¿Y qué encuentro? Encuentro que por un lado hay un sector que es dueño de la verdad, entre comillas digo, ¿no es cierto? Manejan un discurso que incluye un montón de conceptos que aparentemente son muy bellos, democráticos, hablan de la justicia, hablan de la verdad, etcétera, pero en la práctica se descubre otra cosa. Entonces digo, esta es una hipocresía que hay que develarla. No puede ser que nos acostumbremos a la hipocresía reinante, que además es histórica, ¿verdad? Porque si vamos a buscar las raíces de la hipocresía, me parece que es de larga data. Bueno, en otro momento buscaríamos la línea histórica de la hipocresía, que ha conducido a veces a que las personas bien orientadas hasta tengan que suicidarse, como en el caso de Sócrates, o pegando un salto impresionante a través del espacio y del tiempo de Favaloro. Ustedes dirán qué tiene que ver, pero bueno, podríamos encontrar las vinculaciones en otras charlas. Pero y del otro lado, los que critican justamente a los que acabo de describir, también incurren en los mismos defectos. A veces es un personaje de una agrupación, pero como pertenece a una agrupación, está de alguna manera siendo vocero de esa agrupación. Hace poco escuché un diputado que no es oficialista, y aquí me voy a meter en política, ¿no es cierto? Cosa que yo trato de escabullir, de no hacerlo, porque soy respetuosa de las concepciones de cada uno. Pero diciendo que el peronismo nunca fue democrático. Entonces, guarda, porque de pronto los peronistas honestos, que los hay, aunque no estén muy
en evidencia, quizá, por X razones o porque, bueno, eso es también para otro tipo de análisis, pero los hay. Y hasta voy a hacer una especie de confesión total ya a esta altura de mi vida, ¿verdad? Me incluyo en esa concepción humanística, sociopolítica, filosófica y cristiana. Y realmente me siento ofendida, porque es como que me digan que yo no soy democrática. Entonces, cuidado, porque está faltando la representación de una franja de gente, más allá de las edades, ¿no? No voy a hablar de las edades, sino donde están incluidos viejos, jóvenes, mediana edad, etcétera, que queremos algo que nos saque de este abismo de mutuas, diríamos, oposiciones que no conducen a enfocar la problemática del país en busca de la solución común. Y en el marco, diríamos, de la República Democrática, que tiene los tres pilares fundamentales, que son los tres poderes que evidentemente tienen que trabajar armónicamente, ¿verdad? Por supuesto que no hablo de idealidades, pero siempre los caminos tienen que ser racionales, legales, y las controversias no tienen que salirse de la racionalidad. Para lo cual se necesita un sano intercambio con tiempo para las reflexiones y no para las declamaciones así ríspidas a las que estamos bombardeados. De pronto me has preguntado con respecto a la deconstrucción o desconstrucción, porque es más elegante decir deconstrucción que desconstrucción, porque la desconstrucción sería justamente destruir lo construido. Y evidentemente aquí hay que relacionar estos conceptos que son filosóficos, tendríamos que ahí meternos con uno de los voceros del deconstructivismo, como fue el filósofo Derrida, mejor dicho. Y pero como queremos pensar así, con claridad y como ciudadanos, con la posibilidad de pensar sin ir demasiado a las indagaciones, diríamos, bibliográficas, ¿no es cierto? Que a veces, según los autores, también hacen sus interpretaciones. Pero evidentemente, tengo entendido que este movimiento le interesa mucho el tema de lo lingüístico, ¿no? De las palabras, de los significados, de las apariencias y más allá de las esencias. Y evidentemente hay muchísimos fenómenos que se han concretado con esta base de fundamentación, humildemente a mi entender, pseudo filosófica. Me voy a tirar a todos los filósofos que están en esta corriente en contra. Total, yo soy una simple ciudadana que piensa como le enseñé a mis alumnos, sin tener vergüenza de pensar y de preguntar y de indagar. Y que me enseñen también, porque mientras vivimos aprendemos, ¿verdad? Bueno, y entonces, claro, también descubro que muchos se cobijan en el relato como para imponerlo como una realidad, ¿no? Y claro, si ese relato lo relacionamos con los medios de difusión, que siempre están en manos de bandos que aparentemente son adversos, pero finalmente todavía la solución democrática en el marco de la República no se ha dado después de 40 años de democracia. No sé qué estamos esperando. Cuando el planeta está apurando, o mejor dicho, está en un proceso acelerado de justamente de dar respuestas, diríamos, contrarias a la ofensa
humana que se ha hecho, ¿no? a la naturaleza. Así que realmente hay que tener cuidado porque muchas veces la palabra justicia, la palabra verdad, según cómo se la manipule, según cómo se la interprete, para unos puede ser una cosa y para otros puede ser otra cosa, ¿no? Y entonces estamos siempre en el interjuego de los oponentes complementarios. Y los que realmente queremos bueno, no hago connotaciones políticas por lo que voy a expresar, una verdadera tercera posición. Evidentemente quedamos fuera del campo protagónico democrático. Entonces, es preferible pensar por la propia cabeza que admitir algunos paradigmas o teorías imperantes como únicas y verdaderas, que son las que nos obligan a pensar de acuerdo a lo que ellas declaman y además relatan a través de los intelectuales que adhieren a ellas, ¿no? Mientras que los que no adhieren generalmente no tienen voz en los medios de comunicación masivos. Bueno, simplemente creo en el progreso, creo en la transformación, creo en lo constructivo, en lo que tiene en cuenta lo positivo del pasado y no lo tira por la ventana, sino que le sirve para la reforma, para la renovación y para la actualización. Así que eso es lo que humildemente opino, dando respuesta a tu pregunta. Desde luego que siempre queda una puerta abierta a las indagaciones sociológicas, filosóficas y cómo influyen en la educación. Yo me atrevo a estas cuestiones de tipo casi filosófico, pero es muy cotidiano, debido a que yo pude replantear algunas adquisiciones culturales que no son positivas, que han venido de algunas educaciones tradicionales, por ejemplo, de tener vergüenza de preguntar, tener vergüenza de equivocarse, ¿no es cierto? Y entonces, o de decir no sé o no entendí, porque lógicamente las concepciones educativas, diríamos, no renovadas, diríamos antiguas, si se quiere, aunque la palabra abarca mucho, han considerado al alumno más como un receptáculo que como un protagonista, en el sentido de poder producir su propio pensamiento. Entonces, cuando yo he podido romper esa barrera que he tenido, y creo que ha sido culturalmente, y bueno, y traté de transmitírsela a mis alumnos, ¿no es cierto? En el sentido de que, ¿por qué vamos a tener vergüenza de decir no sé, no entendí, vuélvamelo a explicar? Bueno, todo lo que significa la búsqueda de saber partiendo del no saber. Y además es una búsqueda continua, ¿no es cierto? Sabemos, por ejemplo, esa expresión de Sócrates, solo sé que no sé nada, y era uno de los hombres que más sabían en su época. Bueno, y entonces eso es lo que he buscado. Y me parece que la democracia se tiene que justamente basar en esto, para lo cual hay que democratizar a la educación. ¿Y cómo se democratiza la educación? Y bueno, cambiando justamente la concepción pedagógica, que tiene que ser renovada, tiene que ser holística o integral, psicofísica, espiritual,
Bueno, para eso existe la ciencia de la educación. Por supuesto que también hay distintas teorías que interpretan a la educación de distinta manera. Pero bueno, se puede encontrar la forma de lograr una educación desde una buena política educativa, que no sea política partidaria para nada, sino que sea una política pedagógica, para lo cual se necesita que haya carrera docente desde la formación del maestro, desde el jardín de infantes a la universidad, formación que tiene que ser pedagógica, ¿no es cierto? Curiosamente, ya lo he dicho en otras oportunidades, lo más pedagógico que nos ha quedado como realidad presente educativa y son los jardines de infantes, porque no han perdido el espíritu lúdico de la educación. Aprender jugando, pero no jugando como una simple diversión, sino aprender con gusto, sin miedo, sin inhibiciones, sin presiones, y liberando esa capacidad humana de buscar el conocimiento. Y bueno, y además no solo el conocimiento, sino comprender al otro, para saber compartir, para saber relacionarse, y el saber hacer, ¿no? Para producir bienes culturales que tengan una intencionalidad hacia el bien, porque lógicamente hay bienes culturales que más que bienes son males culturales, como pueden ser las armas atómicas y súper perfeccionadas hoy en día en base al conocimiento científico y tecnológico, que lo rescato cuando tienen la intencionalidad ética y no la intencionalidad que nos lleva justamente a la destrucción. Y tenemos claros ejemplos de lo que pasa en el mundo con todas las guerras, encuentros destructivos que existen, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es lo que realmente considero que podemos acordar. Es inadmisible, ¿no es cierto?, que en la realidad argentina, después de 40 años de democracia, a veces no se tengan en cuenta los aspectos positivos de los bienes que han dejado, diríamos, generaciones anteriores, ¿no? Lo podríamos considerar desde una línea histórica más remota hasta el presente, pero parece que se ha buscado en muchas ocasiones destruir los buenos ejemplos concretos, las concreciones logradas, positivas, ejemplo, edificios, proyectos educativos, avances, diríamos, en la salud social. Y entonces, claro, cuando en uso del poder y del poder democrático, es decir, logrado por elecciones, no por golpe de Estado, ¿no? Se destruyen los logros positivos, es muy curioso y es contradictorio, porque a veces movimientos que dicen pertenecer a periodos donde se han hecho cosas muy positivas, cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, edificios escolares, ¿no? Y de pronto en lugar de destacar y de resaltar no solo la parte material, sino la parte cultural lograda o educativa, se destruye. Es como que hubiera una intencionalidad, no sé si consciente o no, para que al quedar destruido lo que fue positivo, no tengamos buen ejemplo para, sobre esa base, renovar, actualizar, mejorar, y lograr reformas nuevas también. Es decir, que sobre la base de la destrucción,
de la nada, no podemos construir. Lo único que vamos a construir son bienes en el aspecto material y en el aspecto no material que realmente no ayudan al verdadero progreso, ¿no? Podríamos, ahora hablo en general, pero si alguien quisiera algún ejemplo, yo tengo claros ejemplos de lo que digo, ¿no? Inadmisible que en la democracia, aún en la democracia local, ¿no? No estoy hablando en general, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires y bueno, y aterrizaría en la región. Destruir aquello que se logró en un momento espléndido y justamente no respetar lo realizado para que sirva para la identidad, para la memoria, para la construcción. Destruir eso es justamente convertirse en un adversario de lo que evidentemente a nivel teórico, retórico o de relato se quiere defender, a veces propagandísticamente, imponiéndolo, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La realidad es que se destruye muchas veces lo que no hay que destruir, sino que son testimonios de lo que se pudo hacer en un momento, que también fue difícil, porque todos los momentos de la historia argentina han sido muy difíciles, y entonces al no quedar el vestigio, al no quedar el testimonio, claro, empezamos de nuevo y empezamos con poco aprendizaje y aprovechamiento de la experiencia, de la buena experiencia. Eso también quería decir. Bueno, gracias.